Pero vamos a hablar de esta campaña que no es nueva, pero se está intensificando incluso en nuestro dulce idioma guaraní, que tiene que ver con una ley de datos personales en Paraguay que pueda asegurar la seguridad de nuestros datos y regule principalmente su uso sin consentimiento. Y ahora, por ejemplo, usuarios de buses y estudiantes están exigiendo que existan esta protección de datos personales en Paraguay, y ahora se suma una campaña en guaraní. Está con nosotros Araceli Ramírez, ella es coordinadora comunicacional de TEDIC, Tecnología y Derechos Humanos. Araceli, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por el espacio. Bueno, se unen usuarios de buses, estudiantes, quienes también con ustedes y otras organizaciones exigen la protección de datos personales y esta campaña que se hace más inclusiva, ahora en guaraní. Exactamente. Esta campaña se lanzó en el 2022, habiéndose cumplido un año de que presentamos en el Congreso el proyecto de ley de datos personales junto a la Coalición de Datos Personales de Paraguay, que es un grupo bastante interdisciplinario donde también forman parte miembros de la academia, otras organizaciones. Y vimos que a lo largo de estos años, desde el 2022 que lanzamos esta campaña Mis Datos, Mis Derechos, y todo el largo camino de incidencia que llevamos después, desde el 2022 hasta finales del año pasado, que incluso el año pasado logramos que la ley esté en el orden del día de la sesión de diputados 6 veces durante todo el año. Entonces vimos que había muchísimo interés por parte de la población en general, que había como unas ganas de seguir conociendo por qué es tan importante esta ley. Y por eso tomamos la decisión de unirnos a OPAMA y a FENAE este año y poder ampliar la campaña, llevarla al guaraní, traducir los principales mensajes al guaraní, pensando también en la condición bilingüe de nuestro país y la importancia de conectar esta ley con la ciudadanía en específico, que no sea algo como tan lejano, de que muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces pensamos que una ley está escrita en palabras complejas, entonces no entendemos tanto cómo nos beneficiaría la misma. Claro. Y por eso es que entra esta campaña tratando de conectar específicamente con un lenguaje mucho más claro, mucho más bajado a tierra y también con ejemplos específicos para que la gente entienda que todas las personas, esta ley nos beneficiaría a todas las personas. Sobre el punto, dime. Araceli, ¿por qué es importante tener esta ley? Recordar a la gente, ¿por qué es importante que cuiden la información privada de cada uno? Bueno, hoy en día nuestros datos personales, con el desarrollo de la tecnología, se incrementó muchísimo más la producción de datos que tenemos cada uno. Al hacer un clic estamos produciendo un dato. Entonces, la importancia de contar con esta legislación como que tiene varias perspectivas, pero básicamente es poder saber, por un lado, qué hacen con nuestros datos, o sea, quién recoge estos datos, para qué, con qué finalidad y también cómo se usan estos datos. Entonces la ley es bastante integral, por eso tiene el nombre de Ley de Protección Integral de Datos Personales, para saber 3 cosas entonces: quién, cómo y para qué. Y la importancia de que este recogimiento de estos datos sea transparente para que también nosotros como personas individuales sepamos para qué están usando mis datos y cómo están usando esos datos. Para entender un poco el alcance de esta ley o este proyecto de ley, normalmente se utilizan los datos que las personas van dejando en redes sociales. ¿Cómo van a evitar ustedes que, mediante esta legislación, las redes sociales o aquellos que acceden a esos datos puedan de algún modo comercializar con todo eso? Claro, eso ya es entrar particularmente en los hilos finos de la legislación. Hay que también primero que conformar, bueno, ya estuvieron conformadas las mesas de debate y todas esas cosas, pero son 2 cosas diferentes. Una cosa son los datos que recaba una red social y otra cosa es ante quién podemos ir a exigir el cumplimiento de esta protección de mis datos. Por ejemplo, si yo di mis datos
llevamos a un caso particular. Yo di mis datos para un sorteo en una farmacia. ¿Qué organismo hoy en día a mí me protege de que esa farmacia no va a estar vendiendo esa base de datos a otras empresas para que me llamen a ofrecer productos de telefonía móvil, que es algo que pasa mucho en Paraguay, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces es como necesitamos, por un lado, una legislación que nos proteja ante eso y también un organismo ante quien podamos ir a denunciar esos abusos. Pero bueno, en Paraguay estamos en el punto, en el estadio más inicial, digamos, si bien todo lo que ya se vino haciendo es un logro gigantesco y fue posibilitado también por el trabajo articulado con otras organizaciones, con la coalición de datos personales y con personas dentro del Congreso. Tenemos que definir esas cosas y sin una ley todavía no sabemos esos detalles, digamos. En Paraguay se vende información privada, Araceli, aunque no sé si hay evidencia, pero ¿se tiene sospechas de que empresas venden información privada de uno? Yo no me animaría a decir algo así sin poder darte una evidencia tangible acá, pero sí, pero por ejemplo, sospechas. te podría... Sí, y te podría mencionar también el caso, no sé si recuerdan el año pasado que salió la filtración de datos de la Policía Nacional, Sí. que se filtraron más de 500 gigabytes de información personal súper sensible. Entonces, ponete a pensar lo diferente que hubiese sido ese escenario si hubiésemos contado con una legislación ya en ese entonces. Entonces, hay varios casos, o el caso de Tigo que sucedió a comienzo de año, son varias pequeñas, no tan pequeñas cosas que están sucediendo en el país que están gritando a vivas voces que necesitamos esta legislación y que es muy importante. De hecho, y esto para ir cerrando y agradeciendo tu tiempo, de hecho a nivel mundial, la vulneración de sistemas es a nivel mundial, pero la diferencia es que en otros países hay legislación. Totalmente. Lastimosamente es un problema de nuestra época actual, pero justamente por eso la importancia de una regulación que se adapte específicamente a nuestro contexto también. Tenemos como ejemplo las legislaciones de otros países, pero este proyecto de ley que se presentó en el Congreso y por el que seguimos haciendo incidencia está adaptado a la realidad de nuestro país y sus particularidades, obviamente. Bien, excelente. Mis datos, mis derechos al guaraní forma parte de esta campaña que lleva adelante esta organización. Araceli, agradecemos tu tiempo, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, Araceli.